¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su programa En Consulta con su servidor y amigo, el doctor José González y mi compañero Luis López. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, un gusto volver a estar con ustedes. Hoy, además de nuestras acostumbradas secciones, también tendremos al doctor Jesús Núñez, un especialista en cirugía general, posgraduado en cirugía de diabetes y obesidad. Así es, Luis. Bueno, vamos a nuestra primera sección después de un corte. Bueno, ya regresamos con ustedes. Vamos a la primera nota de actualidad. Hallan bacteria que impide a los mosquitos transmitir el dengue. Investigadores en Australia mostraron cómo hembras de mosquitos infectadas con la bacteria Wolbachia transmitían fácilmente este germen a su descendencia. Fíjate, Luis, resulta que ahora, infectando a los embriones de la Aedes aegypti, vamos a poder evitar que se transmita el dengue. Hicieron esta prueba allá en Australia, infectaron a embriones de mosquito Aedes aegypti y vieron que esta bacteria impide que se desarrolle el virus del dengue. Pues es una forma muy pues novedosa, ¿no? Ahora de evitar que estos transmisores del dengue, que es una enfermedad endémica, bueno, pues pandémica, porque en realidad abarca todo el mundo, pero aquí localmente es una enfermedad, dado la zona con tanta agua en esta época, cómo prolifera el mosquito, ¿verdad? Entonces va a ser una de las formas en las que vamos a poder controlar esa infección. Claro, pues sería muy importante, interesante que se implementara esto aquí, ¿no? Para intentar disminuir el contagio de esta enfermedad que sí ataca bastante aquí en Yucatán. Sí, fíjate que sí. Resulta que se encontró que cuando se apareaba un macho que estaba infectado con esta bacteria, con una hembra que no tenía la infección, los huevecillos de estos morían. Pero la ventaja la sacaba luego la hembra, porque cuando se volvía a aparear con otro macho que ya también estaba infectado, entonces el resultado eran embriones o mosquitos ya con la infección, o sea que esta infección se heredaba. En esta forma se infectaron, o más bien dicho, se lograron conseguir en el laboratorio cantidades grandes ya de mosquitos que fueron expandidos por diferentes partes del mundo, principalmente ya por Australia, y se logró contener la infección. Sí, o sea, el dengue realmente se ha estado controlando ya claro, a nivel local de ciertas ciudades, ¿verdad? Claro. Pero como quiera que sea, se logró con éxito. Y yo creo que esto, si sigue adelante esta investigación y con el mismo éxito con el que se logró allá, pues va a ser de mucho beneficio. Ahí en esta nota habla que el beneficio ya mundial sería dentro de 30 o 40 años, ¿verdad? O sea, por la magnitud. Así es. Sí. Sí, bueno, pasando igual a otro tema, doctor. Se está investigando acerca de un virus, el cual tiene la capacidad de adentrarse por vía intravenosa e infectar a las células tumorales que tengamos dentro. Esto también traería como beneficio para evitar la metástasis que tiene el cáncer
que ya ve que hay muchas personas que ni siquiera lo saben. Bueno, el chiste es que este virus va a infectar a estas células y va a hacer que el tumor disminuya. Se parece un poco a la noticia que hablamos la semana pasada, pero este va enfocado al virus que ataca directamente a las células y no ataca directamente a los glóbulos blancos como vimos para que ataquen a las células tumorales. Lo ventajoso de esta terapia va a ser que los efectos que tiene solo es una gripe cualquiera, en contraste con la quimioterapia que pues ya ve los efectos desastrosos que tiene en una persona. Sí, claro, y luego algo muy importante también en este aspecto es lo que estás tú mencionando de que va a ayudar a evitar las metástasis, porque va encaminada, va directo al problema, directo a las células tumorales. Es algo muy importante de este descubrimiento. Bueno, pues ahora yo te traigo otra. Mira, ahí, ¿tú te acuerdas del niño burbuja, de aquel que salió en una película allá por finales de los 70? No, pues todavía no nacías, ¿verdad? No, pues todavía no. Pero No sí, nacías, sí no, llegué pues a no ver te la puedes película. acordar. Finales de los 70, principios de los 80, pero sí viste la película. Así es. Un niño que vivía dentro de una burbuja de plástico porque no tenía inmunidad, o sea, no tenía defensas y no había forma de defenderse de los agresores que hay normalmente en el ambiente. Cualquiera de nosotros estamos en contacto con ellos, pero no nos infectamos precisamente porque tenemos nuestro sistema inmunológico que nos está defendiendo segundo tras segundo, momento tras momento, de todos los agresores que hay en el ambiente. Estos niños nacen con esa deficiencia y precisamente esta nota habla de eso. Dice así: 13 niños burbuja tratados con genes en el 2002 están sanos. 13 de los 16 niños pioneros que recibieron terapia génica para tratarles inmunodeficiencia grave hace 9 años están sanos. 2 no mejoraron, pero desgraciadamente uno desarrolló un linfoma y eso hizo que este experimento se detuviera, se tuviera que detener y tratar de transformarlo o mejorarlo. ¿Por qué? Porque el virus que introducían al organismo de estos niños no entraba directamente hacia una zona específica. Entonces, en este caso, este niño que desarrolló el linfoma, lo que sucedió es de que este virus que introdujeron fue y se unió a una célula oncogénica. ¿Qué a un gen oncogénico, ¿no? A un gen oncogénico, claro. Así es. Y entonces este gen empezó a desarrollar el cáncer, que al resultado pues fue el linfoma. El resultado último fue el linfoma. Entonces, viendo esto, que no se podía hacer así, ahora con nuevos métodos que están en estudio todavía, con unas tijeras de zinc, con brazos de zinc, dice ahí, y por medio de una proteína van a poder dirigir este gen directamente hasta donde sea lo adecuado para que la persona, para que los niños puedan sanar. Claro, qué importante, porque gracias a la ayuda de la genómica y la genética que ahora está, se pueden hacer este tipo de terapias como la que me está mencionando, y qué importante es para las personas llamadas los niños burbuja, como se les conoce, ¿no? Porque no tienen defensas ante los patógenos, como dice. Así es, yo me acuerdo en esta película, fíjate, volviendo a este tema, en esta película el niño vivía dentro de una burbuja de plástico. Así es. Y para poder tocarlo sus papás tenían que meter las manos en una especie de brazo también de plástico que se podía introducir dentro de la burbuja y para poder abrazarlo. Y luego pues sería interesante que vieran esta película porque habla precisamente de estos niños y todo lo que tienen que pasar para poder llevar una vida pues normal, si se podía llamar así, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pues cambiando igual de tema, las enfermedades autoinmunes que ahora se están haciendo mucho, o sea, ya hay muchas personas con esto, como es la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico. Bueno, pues en un estudio que se realizó en varios pacientes, se vio que tenían una gran disminución de vitamina D. Entonces, esto hace sospechar que estas enfermedades son causadas por la deficiencia de esta vitamina. Y
para comprobar esto, para más o menos ratificarlo, se escogieron a pacientes con artritis reumatoides y también se notó que tenían una gran baja de vitamina D, y al darle las dosis muy altas o moderadamente elevadas de vitamina D, estos síntomas disminuían y podían estar mejor en sus articulaciones. Interesante ver estos datos, porque fíjate que la vitamina, generalmente la gente cree que las vitaminas nada más son para sentirse fuerte, para hacer ejercicio, y en realidad las vitaminas son parte esencial de nuestra vida. Como en este caso que tú estás describiendo ahorita, que se ha encontrado de que las personas que tienen este tipo de enfermedades y carecen, aquí la pregunta sería, ¿se enfermaron por carecer de la vitamina? O la enfermedad les causó la disminución. De la vitamina. Exacto. Esa sería la pregunta a resolver, ¿verdad? O sea, sí, sería importante saber, porque así se podría hacer una terapia contra estos agentes, ¿no? Así es. Y en este artículo, ¿cómo termina? ¿En qué termina? Pues se planteó la hipótesis que está por comprobarse. Exactamente es esa pregunta la que usted acaba de mencionar. Ah, sí. Que se quiere ver si estas enfermedades causan la baja de esta vitamina o la baja de esta vitamina causa estas enfermedades. Muy interesante. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos en un momento. Bueno, pues nos encontramos aquí en el Star Médica con el doctor Jesús Núñez, especialista en cirugía general, posgraduado en cirugía de obesidad y diabetes. Doctor, usted regresa de España. ¿Cuál es la novedad acerca de la cirugía de diabetes que nos trae desde ahí? Bueno, pues gracias Luis, buen día. Pues bueno, te quiero decir que estuve en Málaga, España, en la Universidad de Málaga, con el doctor Manuel García Caballero. Él es un profesor de la universidad, repito, es académico, y el doctor ha descrito una técnica nueva para la cirugía de obesidad. Dentro de esto se descubrió la cirugía de diabetes, que él le llama BAGUA, que consiste en un bypass gástrico como el que conocemos, pero de una sola anastomosis. ¿En qué consiste este tratamiento? Es que recortamos el estómago, en una proporción, digamos, dejamos habilitado un 25% del estómago normal y el 75% se queda allí, no se saca el estómago, se queda adentro, solamente se grapa y se empata una parte del intestino, solamente se hace una anastomosis. Una anastomosis es la comunicación entre dos cavidades, en este caso el estómago y el intestino. ¿Qué hace esto? Significa que vamos a comer poco y que vamos a absorber menos. Entonces se controla el azúcar, se controla la ansiedad de comer, se controla el hambre, que eso es algo magnífico con esta técnica, y entonces ya tenemos una cura quirúrgica que no se conocía para la diabetes, efectivamente tipo 2. Claro. Y doctor, ¿todos los pacientes diabéticos son prospectos a operarse o cuáles? Bueno, evidentemente el ser diabético ya es una etiqueta que te predispone a un tratamiento. Hay pacientes que conocemos que son el tipo 1 y el tipo 2. Luego entonces solamente se pueden operar hasta ahora el tipo 2. ¿Por qué digo esto? Porque los pacientes que son insulinodependientes, aunque sean tipo 2, se pueden operar. Hay pacientes que toman muchos medicamentos, que se inyectan muchas unidades de insulina y entonces no hay calidad de vida, por un lado. Pero además, el deterioro que va a sufrir ese paciente, que además la diabetes se descubre entre los 20 y los 30, 40 años y es cuando estamos con mayor productividad. Entonces es la edad productiva de todos nosotros y entonces nos va deteriorando, va minando nuestra salud y entonces jóvenes empiezan a deteriorarse, repito, y entonces vemos pacientes diabéticos que llegan a la ceguera, que llegan a tener infartos, que requieren cirugía de corazón abierto, pacientes que tienen trombosis y pérdida de extremidades de las piernas, tenemos pacientes que se alteran a todos los niveles, la diabetes va deteriorando, de hecho le llaman la muerte silenciosa. Claro. Y creo que sería interesante para nuestros pacientes saber que esta cirugía mínimamente invasiva, que usted nos dijera cuánto dura la cirugía, cuál es el tiempo de recuperación y si existen riesgos y cuáles son. Muy bien, yo creo que conviene remarcar, Luis, precisamente que un paciente obeso o diabético que cumpla los criterios tiene que pasar a una consulta
médica, después va a nutriología, después va a psicología y por último va con cardiología, que es quien autoriza el procedimiento quirúrgico. ¿Qué quiero decir? Que si un paciente tiene riesgos, no se debe operar en ninguna forma. Ahora, una vez que está autorizado, el procedimiento es técnicamente sencillo. El paciente ingresa un día antes, en ayuno absoluto, como tú lo sabes, porque es una cirugía mayor. Se le llama mínimamente invasiva porque es la nueva, que se llama rayo láser, ¿sí? Son 4 huequitos en el estómago, se mete un instrumental fino con grapas y se va cortando el estómago, el intestino, se empata el intestino y entonces el paciente, en promedio la cirugía tarda 1 hora y media en promedio y el paciente está 2 días en el hospital y se da de alta al tercer día. Claro. Bueno, pues esto sería todo. ¿Hay algo más que usted quiera agregar? ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, también quiero decir que estamos en el Hospital Star Médica ofreciendo la consulta. Mis teléfonos estarán disponibles, mi página web, el correo electrónico, mi teléfono celular. Y recuerde que tiene que informarse adecuadamente sobre la cirugía de obesidad y de diabetes. Bueno, muchas gracias, doctor, y nos despedimos. Continuamos con el programa. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Magda Rojas y el día de hoy voy a platicarle acerca del cáncer de piel y cómo podemos evitar sufrir esta enfermedad. Pero ¿qué le parece si vamos a ver la siguiente información? Algunas causas de este padecimiento es la excesiva exposición a los rayos ultravioleta, cuya fuente es la luz solar. El grado de exposición a esta radiación depende de la intensidad de la luz, del tiempo en que estemos expuestos y de la forma en que la piel ha estado protegida. Las personas que vivimos en lugares donde estamos expuestos todo el año a una luz solar intensa, tenemos mayor riesgo si no utilizamos la protección adecuada. Este tipo de cáncer puede tener el aspecto de diversas marcas en la piel. Las señales de aviso principales son la aparición de una nueva mancha o protuberancia que esté creciendo en el transcurso de algunos meses e incluso años. Se puede presentar con endurecimiento, hinchazón y cambios de color en la piel a tonos más oscuros. En muchos de los casos pueden llegar a confundirse con alergias o marcas de golpes, por eso es muy importante ir al médico con frecuencia para hacerse una revisión. La manera más sencilla de reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel es evitar la exposición excesiva a la luz ultravioleta y mantenerse alejado del sol, de preferencia estar a la sombra siempre que sea posible. Esto resulta particularmente importante al mediodía, cuando la luz ultravioleta es más intensa. Las cremas de protección solar con un factor de 15 o más deberán usarse en áreas de la piel expuestas al sol, particularmente cuando la luz solar sea más intensa. El cáncer de piel es uno de los más frecuentes y generalmente se cura a través de una cirugía. Existen algunos alimentos que, aunque no curan el cáncer, ayudan a nuestro organismo a combatirlo y a evitarlo, como por ejemplo las uvas rojas, que inhiben algunas enzimas que sirven de combustible a las células cancerígenas, que entorpecen el sistema inmunológico. Este beneficio también se puede obtener comiendo pasas. También los productos de soya, en sus diferentes formas, pueden prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Recuerda seguir cuidando mucho su piel, sobre todo cuando vaya a disfrutar del sol en la playa. Nos vemos hasta la próxima. Siga viendo En Consulta. Bueno, estamos de regreso aquí en la sección de preguntas y nos enviaron por el señor Ramón Sen. Dice: me duelen mucho todos los huesos. ¿Puedo tener fiebre reumática? Bueno, señor, ¿qué edad tiene el señor? ¿Cómo se llama? No dice la edad. No dice la edad. No. ¿Cómo se llama el señor? Ramón Sen. El señor Ramón, mire, en primer lugar quiero explicarle una cosa. Esta enfermedad, la fiebre reumática, se padece generalmente entre los 4 y los 18 años. Yo dudo que usted tenga esa edad, pero pues podría ser que anduviera cerca. Ahora, no quiere decir que si usted tiene 40 o 50 años no pueda padecerla. Claro que sí, pero no es lo más común.
Lo más común es que esta enfermedad sea en este límite de tiempo entre 4 y 18 años, principalmente. Ahora, ¿en qué consiste la enfermedad? La enfermedad es una infección por una bacteria, por un estreptococo del grupo A, que infecta la garganta. Esta bacteria generalmente es adquirida, pues como cualquier infección. Usted lo va a notar como cualquier persona que tiene una infección de garganta, pero los estragos que deja en las articulaciones y sobre todo en el corazón, porque principalmente las lesiones peores, podríamos decir, o las secuelas más graves que deja esta enfermedad son en el corazón, porque provoca inflamación del corazón. La fiebre reumática en sí no es la productora de esta enfermedad, sino los anticuerpos que produce el cuerpo para rechazar la fiebre reumática son los que lesionan a las válvulas, principalmente las válvulas del corazón. Y en esta forma vamos a decir que la persona puede llegar a padecer incluso hasta en su edad adulta una insuficiencia cardíaca. Entonces sí es muy importante de que usted se cheque bien, vaya con su médico, si le haga unos estudios, los estudios de laboratorio que se tiene que hacer se llaman antiestreptolicinas, porque precisamente las antistreptolicinas que se producen en el organismo son los que van a endurecer las válvulas, sobre todo la válvula mitral, que es la que más se daña en este tipo de enfermedades. Si a usted le duelen los huesos, hay muchas enfermedades que provocan dolor de huesos, muchísimas. Pero si usted por alguna razón oyó o escuchó que pudiera ser que usted tenga esta enfermedad, pues es muy conveniente que se cheque y se haga los estudios, vaya con su médico para que el diagnóstico sea más preciso, y el tratamiento debe ser preciso también para esta enfermedad, que tampoco es nada difícil. Se trata de penicilina, ¿verdad? El tratamiento que le van a dar. Ahora, que si resultara alérgico a la penicilina, pues le pueden dar eritromicina, pero sí es importante que lleve un tratamiento. Claro. Igual nos envía una pregunta la señora Laura Martín, donde dice: tengo un ruido en el oído, ¿qué puede ser? Tiene un ruido en el oído. Bueno, generalmente los ruidos del oído pues se dividen en dos partes. Unas veces son dentro del oído, que son las formas intrínsecas, por así decirlo, y las extrínsecas, que son fuera del oído. Si lo que usted tiene es lo que llamamos nosotros en medicina un tinnitus, o sea que es una especie de zumbido, como un grillo persistente, entonces podemos estar hablando a lo mejor de que usted trae por ahí algún tapón de cerumen o de cerilla, el cual no le recomiendo que usted sola se lo vaya a quitar, tiene que acudir para que le hagan un lavado de oído. Pero igual puede ser alguna otra causa. Sí, podría ser una causa interna, por ejemplo, podríamos estar hablando también, la más frecuente, que es una esclerosis de los huesecillos del oído. Esta esclerosis provoca también este tinnitus, que es muy molesto, sobre todo durante momentos en que está todo en silencio, como decir en la noche, en la madrugada. La persona en estos casos lo percibe como una sensación muy molesta. Se le recomienda a estas personas dejar un radio encendido o la televisión encendida en bajo volumen, nada más para que baje lo molesto de este sonido, y casi se llega a perder el sonido con el ruido del radio. Entonces la pregunta era que ¿qué es el sonido que tienen los oídos? Bueno, no sé si quedó contestada su pregunta, pero espero yo que sí, porque generalmente es muy frecuente este tipo de consulta. Es muy frecuente que lleguen porque tienen un ruidito en el oído que no los deja, muchas veces hasta para dormir batallan, porque como te digo, en las noches es cuando más se exacerba este sonido. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Hay una que nos envía el señor Antonio Ayala, donde dice: me diagnosticaron diabetes insípida. ¿Me podrían decir qué es eso? Bueno, sí, claro que sí, señor Antonio. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la diabetes insípida. En realidad no se trata de la misma diabetes que todo el mundo conoce. La diabetes insípida tiene los mismos síntomas porque la persona empieza a tomar mucha agua, porque va a orinar mucho. En realidad se considera que estas personas pueden llegar a consumir desde 3, 4 litros de agua hasta 40 o 50 litros en un día. Entonces sí, esto va a depender de la cantidad de hormona antidiurética que usted esté
pues padeciendo en su formación. Ahora les voy a aclarar, la hormona antidiurética es la encargada de retener el líquido en el cuerpo. Esta hormona se produce en una parte del hipotálamo y luego se almacena en la hipófisis, que es una glandulita como el chicharito, pero no el futbolista, no es un chicharito de los que se comen. Chicharito es una bolita de ese tamaño que se encarga de almacenar en su parte posterior esta sustancia, la vasopresina o la hormona antidiurética. Luego la hipófisis o ese chicharito vierte hacia la sangre esta hormona y va y hace efecto en el riñón. Entonces ya ahí el riñón es el encargado de retener el líquido. Por lo tanto, dependiendo la fase en donde esta sustancia o esta hormona esté siendo neutralizada o bien no se esté produciendo, se le llama de origen neurogénico. ¿Y el otro cómo se llama? El de nefrogénico. Claro. Puede ser nefrogénico también, o sea, cuando es la deficiencia está en la respuesta del riñón para retener el agua. Entonces, en resumidas cuentas, no se trata de la diabetes que todos conocemos, se trata de una enfermedad que tiene ciertos síntomas parecidos, como es el ir a orinar mucho y el tomar mucho líquido, mucha agua, pero nada más. El azúcar está bien, debe estar bien. Entonces, hay tratamiento que seguramente, si ya se la diagnosticaron a usted, pues seguramente también ya le dieron tratamiento, y si no, pues ya se lo van a dar. Entonces, consiste en consumir la hormona antidiurética o vasopresina, que se presenta en diferentes formas, en pastillas. La presentación es en pastillas, puede ser inyectable, y una de las formas en que se está usando actualmente más es la inhalada. Esa vasopresina va a devolver a usted la tranquilidad y la normalidad, mientras que le hacen estudios para ver en dónde está realmente el origen de su enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? No, pues son todas las preguntas, y se les invita a enviarnos todas sus dudas a nuestros teléfonos y correos electrónicos. Claro que sí, esperamos que nos marquen. Y creo que ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Gracias. Thank you.